¿Alguna vez has sentido que, a pesar de todos tus esfuerzos, tu vida no avanza? Que cada euro que ganas desaparece entre gastos innecesarios y preocupaciones y la ansiedad nunca te deja. Imagina descubrir que la clave no está en ganar más, sino en cambiar tus hábitos y decisiones diarias. Que un pequeño acto de disciplina puede transformar toda tu vida y tu futuro financiero. Antes de continuar, te pido de corazón que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si se encendiera una pequeña luz en todo el universo. Y gracias a esa luz puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y finales sorprendentes. Además, YouTube te notificará cada nuevo capítulo. Rosa Martínez tenía 36 años y vivía en Valencia, una ciudad bañada por el sol y la brisa del Mediterráneo, pero su vida, a pesar de la belleza que la rodeaba, se sentía gris y pesada. Cada mañana, Rosa despertaba antes del amanecer, preparaba un café que apenas calentaba su ánimo y se dirigía a su trabajo en una oficina mediana, donde llevaba años realizando tareas repetitivas. Con una sonrisa automática que escondía su preocupación interior. Para sus compañeros, todo parecía normal, una mujer responsable, puntual y dedicada. Pero por dentro, Rosa sentía un peso constante en el pecho, como si estuviera atrapada en un ciclo del que no podía escapar. Su salario era suficiente para cubrir los gastos básicos, el alquiler de su pequeño apartamento en el centro de Valencia, las facturas de electricidad y agua, el supermercado y el transporte. A simple vista, nada extraordinario, pero tampoco lujoso. Sin embargo, a pesar de no carecer de lo esencial, Rosa se encontraba al final de cada mes con un sentimiento de vacío y ansiedad. El dinero entraba y salía de su cuenta corriente con una rapidez que le hacía preguntarse por qué nunca lograba ahorrar nada. Cada pago parecía un recordatorio silencioso de que no estaba avanzando, de que la estabilidad que deseaba siempre estaba justo fuera de su alcance. Durante años, Rosa había intentado culpar a factores externos, el costo de la vida, los impuestos, la inflación o incluso la suerte que parecía favorecer a otros y nunca a ella. Algunas noches se acostaba pensando que quizás nunca había nacido con la habilidad de manejar bien sus finanzas. Otros días, se convencía de que sus problemas eran simples errores de cálculo, de que si ganara más, todo se solucionaría. Pero por mucho que trabajara y se esforzara, siempre llegaba al final del mes con la misma sensación, una mezcla de miedo y frustración que se repetía una y otra vez. La rutina de Rosa era monótona y, a veces, agotadora. Cada mañana seguía el mismo ritual, despertarse temprano, revisar el móvil por si había algún mensaje urgente del trabajo, prepararse un desayuno rápido y salir. En la oficina, su jornada pasaba entre correos electrónicos, reuniones y llamadas. Su jefe nunca la regañaba y sus colegas la respetaban, pero Rosa sentía que su vida estaba estancada, como si estuviera viviendo en piloto automático. La seguridad de un salario fijo no era suficiente para aliviar la presión emocional que sentía. No se trataba solo de dinero, sino de la sensación constante de estar detrás de todo, de no tener el control de su propia vida. Un día, mientras revisaba su cuenta bancaria con el corazón acelerado, Rosa se dio cuenta de que su verdadero problema no era la falta de ingresos, sino sus hábitos y decisiones. Cada pequeño gasto impulsivo, cada café comprado en la calle, cada compra de ropa que no necesitaba, se había acumulado con los años, creando un patrón invisible pero poderoso que controlaba su vida. Esa comprensión fue dolorosa, porque significaba asumir la responsabilidad completa de su situación. Ya no podía culpar a nadie ni a nada, la solución también debía venir de ella. Fue en una noche silenciosa, mientras la ciudad dormía, que Rosa tomó una decisión crucial. No prometió cambiar toda su vida de la noche a la mañana, ni hacer grandes inversiones o planes imposibles. Empezó con algo simple, escribir un registro de sus gastos. Anotó cada euro que salía de su cuenta, desde lo más obvio hasta lo que antes consideraba insignificante. Cafés, comidas fuera, suscripciones que casi no usaba, compras impulsivas.
Al mirar todo en papel, Rosa sintió una mezcla de vergüenza y claridad. Por primera vez, veía su vida financiera tal como era, sin excusas ni autoengaños. Esa noche comprendió algo que cambiaría su camino: debía dejar de tratarse con indulgencia y empezar a ser firme consigo misma. Decidió implementar un sistema basado en consecuencias. Si gastaba sin pensar, habría un castigo personal; si no ahorraba según lo planeado, se impondría una pequeña penalización. No se trataba de odio propio ni de castigo extremo, sino de respeto a sí misma y a su futuro. El simple hecho de imaginar las consecuencias la motivaba más que cualquier consejo financiero abstracto que hubiera escuchado antes. Al día siguiente, Rosa comenzó a poner en práctica este sistema. Cada vez que sentía la tentación de comprar algo innecesario, recordaba la consecuencia que había definido. Al principio, fue difícil. Había días en los que se sentía frustrada y quería rendirse, pero poco a poco empezó a notar los primeros cambios. Su ansiedad disminuyó ligeramente y con cada pequeño éxito, su confianza en sí misma creció. Aprendió que no se trataba de perfección, sino de consistencia. Cada elección consciente era un paso hacia un futuro más seguro y controlado. Además, Rosa empezó a observar cómo sus emociones influían en sus decisiones financieras. Se dio cuenta de que muchos gastos impulsivos surgían de la soledad, del cansancio o de la necesidad de consuelo. Entender este patrón le permitió anticiparse y elegir otras formas de sentirse bien: caminar, leer o simplemente sentarse en silencio y reflexionar. Aprender a separar las emociones de las decisiones económicas fue un descubrimiento liberador. En esas primeras semanas, Rosa también comenzó a replantearse sus relaciones sociales. Se dio cuenta de que algunas personas la influenciaban negativamente, generándole ansiedad o fomentando hábitos de consumo impulsivo. Sin confrontaciones ni dramas, decidió distanciarse ligeramente de esas influencias y rodearse de personas que compartieran su enfoque hacia la responsabilidad y la estabilidad. Notó que hablar con alguien que pensaba en soluciones, en lugar de problemas, hacía que sus propias decisiones fueran más claras y menos cargadas de miedo. Al final del primer mes de este nuevo enfoque, Rosa pudo ver un cambio sutil pero profundo. No era riqueza, ni una cuenta bancaria espectacular, sino algo más valioso: un sentido de control sobre su vida. Cada decisión, cada euro ahorrado, cada gasto evitado le daba la sensación de estar construyendo algo sólido. Por primera vez en años, no sentía que el dinero la controlaba, ella estaba empezando a controlarlo a él. Ese primer paso, aunque pequeño, fue el inicio de una transformación profunda. Rosa aprendió que la verdadera libertad no viene de ganar más, sino de tomar decisiones conscientes y consistentes. Comprendió que la estabilidad emocional y financiera están íntimamente conectadas y que cuidar de su futuro también significaba cuidar de sí misma. Y así, Rosa comenzó a caminar por un camino que nunca antes había recorrido: el camino de la responsabilidad, la disciplina y la autoconfianza, donde cada paso, por más pequeño que fuera, la acercaba a la vida que siempre había deseado, pero que parecía inalcanzable. Los primeros días del segundo mes fueron un verdadero desafío para Rosa. La disciplina que había intentado implantar se encontraba con la resistencia silenciosa de sus antiguos hábitos. Cada mañana, al salir del trabajo, pasaba frente a las pastelerías y cafeterías donde solía ceder sin pensarlo, comprando dulces y cafés costosos como un pequeño consuelo a la rutina diaria. Ahora, en cambio, se detenía por un instante, respiraba profundo y continuaba su camino sin entrar. No siempre era fácil. A veces sentía un impulso casi físico de rendirse, otras veces la tristeza se asentaba en su pecho, recordándole lo cómoda que había sido la ignorancia antes. Pero había una chispa diferente, un sentido de propósito que la empujaba a resistir. Rosa decidió que no podía manejar esto sola. Aunque nunca había hablado de sus problemas financieros con amigos o familiares, se dio cuenta de que necesitaba apoyo, aunque fuera en forma de información. Empezó a leer libros de finanzas personales adaptados al mercado español, blogs sobre ahorro y podcasts de motivación.
Todo lo que aprendía le daba herramientas para tomar decisiones conscientes, pero también la hacía sentir vulnerable. Durante años había ignorado su situación por miedo o vergüenza, y ahora enfrentarse a la verdad le dolía, aunque sabía que era necesario. Un día, mientras revisaba los números de su presupuesto, Rosa se sorprendió al descubrir la magnitud de sus gastos impulsivos. Cada café fuera de casa, cada suscripción que no utilizaba y cada salida innecesaria al restaurante se había acumulado en cientos de euros al mes. La cifra exacta le dio un golpe emocional: 450 euros en gastos evitables solo en un mes. Para ella, que vivía con un salario estable pero limitado, eso representaba un porcentaje significativo de su ingreso. Sintió una mezcla de vergüenza y motivación. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir su futuro. Fue entonces cuando implementó una regla estricta que llamó el sistema de consecuencias. Por cada gasto impulsivo, debía depositar una cantidad fija en una cuenta de ahorro destinada a emergencias o a un proyecto a largo plazo. No era un castigo doloroso, sino un recordatorio constante de que sus decisiones tenían peso. Cada vez que transfería dinero a esa cuenta, sentía una mezcla de orgullo y miedo: orgullo por cumplir con su compromiso, miedo por enfrentarse a la realidad de sus errores. Con cada movimiento, sin embargo, su confianza crecía. Aprendió que el autocontrol no es algo que se obtiene de la noche a la mañana, es un músculo que se fortalece con práctica constante. El entorno también comenzó a influir en su transformación. Rosa notó que ciertas amistades fomentaban hábitos negativos o la desmotivaban con quejas constantes. En lugar de confrontar o dramatizar, empezó a distanciarse de manera consciente. Buscó conversaciones y compañías que la inspiraran, personas que hablaran de soluciones, ideas y crecimiento en lugar de problemas. Esta decisión no fue fácil. Algunas relaciones cercanas se enfriaron, pero ella comprendió que la distancia era necesaria para proteger su espacio mental y emocional. Un momento crucial ocurrió una tarde, cuando surgió un gasto inesperado: una reparación en su apartamento que no estaba prevista. Antes, este tipo de situaciones la habría sumido en pánico, llevándola a usar su tarjeta de crédito sin pensar y a pasar semanas angustiándose por las deudas acumuladas. Esta vez fue diferente. Rosa revisó sus cuentas, evaluó la situación y ajustó sus gastos restantes. Pospuso un pequeño capricho y cubrió el costo sin problemas. Fue un triunfo silencioso, pero significativo. Por primera vez, se dio cuenta de que podía manejar imprevistos sin perder el control ni su tranquilidad. Con esta experiencia, Rosa comprendió una verdad fundamental: el dinero no es simplemente una herramienta de consumo, sino un espejo de sus emociones y decisiones. Muchas de sus decisiones financieras anteriores estaban ligadas a la ansiedad, la soledad y la falta de autoestima. Al identificar estos patrones, empezó a encontrar alternativas saludables: paseos largos, lectura, meditación o simplemente sentarse a reflexionar. Esta conciencia emocional se convirtió en una base para su transformación financiera y personal. Además, Rosa comenzó a construir un fondo de emergencia de manera sistemática. Cada mes, una parte de su salario iba destinada a este ahorro. No era mucho al principio, apenas 100 euros al mes, pero simbolizaba su compromiso con ella misma y con su futuro. Este pequeño paso le dio una sensación de seguridad que nunca había experimentado. Cada vez que miraba la cuenta, sentía orgullo, no por la cantidad, sino por la constancia y responsabilidad que demostraba hacia sí misma. La evolución de Rosa también se reflejó en su comportamiento laboral. Empezó a participar más activamente en reuniones, no con la intención de impresionar, sino porque su confianza interna crecía. Tomaba decisiones más seguras, expresaba sus ideas con claridad y se sentía capaz de enfrentar desafíos que antes le habrían paralizado. Sus colegas comenzaron a notar su cambio: había una nueva presencia en ella, serena pero firme, que inspiraba respeto y credibilidad. Un día, mientras caminaba por Valencia después del trabajo, Rosa observó a las familias, parejas y personas solas que transitaban las calles.
Se dio cuenta de que todos llevaban cargas invisibles, que nadie tenía la vida completamente resuelta. Esta comprensión la liberó de la comparación constante que la había paralizado durante años. Entendió que su progreso no necesitaba ser igual al de los demás. Que cada paso consciente, por pequeño que fuera, la acercaba a una vida más estable y plena. A medida que pasaban los meses, Rosa aprendió a decir no cuando era necesario. No a gastos innecesarios, no a compromisos que drenaban su energía, no a expectativas externas que no le correspondían. Al principio, esto le generaba culpa, pero con el tiempo comprendió que cada no consciente era un sí a su estabilidad, a su tranquilidad y a su bienestar emocional. Esta práctica de límites saludables se convirtió en una herramienta clave para mantener la coherencia en su vida financiera y personal. En ese proceso, Rosa no solo transformó su relación con el dinero, sino también consigo misma. Aprendió a tratarse con respeto, a reconocer sus logros, incluso los pequeños, y a enfrentar sus errores sin castigarse. Cada decisión, cada ajuste en su rutina, cada elección consciente, la acercaba a una versión más fuerte y segura de sí misma. Ya no vivía con miedo, sino con la certeza de que podía construir su propio camino, paso a paso. Al final del segundo mes, Rosa revisó su fondo de emergencia y su registro de gastos. Las cifras eran modestas, pero para ella representaban mucho más que dinero, simbolizaban control, autodisciplina y crecimiento personal. Por primera vez en su vida, sentía que estaba escribiendo su propia historia, en lugar de dejar que la vida la arrastrara. Esa sensación de poder y autonomía era, para Rosa, la verdadera riqueza. La transformación de Rosa no era inmediata ni espectacular, pero era real y sostenible. Cada decisión consciente, cada esfuerzo diario, consolidaba su confianza y su capacidad de enfrentar desafíos. No se trataba de perfección, sino de consistencia. Y esa consistencia se convirtió en la base sobre la que comenzaba a construir un futuro distinto, más seguro, más pleno y más auténtico. Con el paso del tiempo, Rosa comenzó a notar cambios internos que no esperaba. No eran grandes explosiones de alegría ni transformaciones inmediatas, eran pequeñas señales de que algo profundo estaba cambiando en su interior. Cada vez que lograba resistir un gasto impulsivo, sentía un pequeño triunfo. Cada vez que alguien la presionaba para gastar o para actuar sin pensar, encontraba en su interior la fuerza para decir no, gracias, con firmeza y sin culpa. Esa sensación de control, aunque sutil, se volvió adictiva. Un momento crítico ocurrió cuando Rosa se enfrentó a un conflicto laboral que la puso a prueba. Un proyecto importante necesitaba una decisión rápida y ella era responsable de presentarlo a su supervisor. Antes, habría sentido miedo extremo, ansiedad y habría dudado de cada paso. Esta vez, respiró profundo, revisó todos los datos y tomó una decisión basada en información y lógica, no en miedo o presión externa. Su presentación fue clara, concisa y efectiva. La aprobación del proyecto fue solo una validación externa, pero para Rosa, el verdadero logro estaba en su confianza y preparación. Por primera vez, sintió que podía manejar la vida sin dejarse dominar por el pánico o la ansiedad. Mientras Rosa avanzaba, también se volvió más consciente de sus emociones y hábitos diarios. Comprendió que muchas de sus decisiones pasadas habían estado impulsadas por emociones no procesadas, aburrimiento, soledad, frustración o ansiedad. Para cambiar sus hábitos financieros, primero debía cambiar su relación con esas emociones. Comenzó a dedicar tiempo cada día a reflexionar, meditar o escribir sus pensamientos en un diario. Estos momentos le permitieron identificar patrones y actuar de manera consciente, en lugar de reaccionar impulsivamente. El cambio más profundo se produjo cuando Rosa se permitió redefinir su relación con el dinero. No se trataba solo de ahorrar o gastar menos, sino de darle un propósito a cada euro. Aprendió a preguntarse, ¿este gasto me acerca a la vida que quiero, o solo satisface un impulso temporal? Esa simple pregunta se volvió su brújula diaria, y con el tiempo, se convirtió en un hábito automático.
Cada decisión financiera, cada euro que guardaba o invertía, se convirtió en un acto de autodisciplina y amor propio. Su vida social también comenzó a transformarse. Rosa entendió que las relaciones influían directamente en sus hábitos y emociones. Se rodeó de personas que compartían su visión de crecimiento, disciplina y responsabilidad. Evitaba las conversaciones centradas en quejas o consumo impulsivo y buscaba conexiones con quienes hablaban de metas, proyectos y soluciones. Este cambio no solo fortaleció su disciplina financiera, sino que también le proporcionó un apoyo emocional genuino y saludable. Una tarde, mientras caminaba por el barrio donde vivía, Rosa se detuvo a observar la vida a su alrededor. Vio a vecinos trabajando, a familias compartiendo momentos simples y a personas enfrentando sus propios desafíos invisibles. Comprendió algo fundamental: todos luchan de alguna manera, y la comparación constante solo generaba ansiedad innecesaria. Su progreso debía medirse por sus propias metas, no por las de los demás. Esta perspectiva le dio una sensación de libertad y alivio que nunca había experimentado. Rosa también comenzó a experimentar con la planificación a largo plazo. Empezó a proyectar sus finanzas para los próximos 6 meses, estableciendo metas realistas de ahorro y gasto. Cada vez que alcanzaba un objetivo, no solo celebraba la cifra en euros, sino la constancia, la paciencia y la resiliencia que estaba cultivando. Aprendió que la disciplina no es castigo, sino un acto de cuidado propio que permite disfrutar del presente con seguridad y del futuro con confianza. Un día, Rosa enfrentó un gasto inesperado mucho mayor que los anteriores, una reparación urgente en su coche, que sería esencial para llegar a su trabajo sin problemas. Antes, esta situación la habría paralizado y la habría obligado a recurrir a préstamos o a usar tarjetas de crédito con intereses elevados. Ahora, gracias a su fondo de emergencia y a su planificación, pudo cubrir el gasto sin estrés. La sensación de alivio fue profunda. Comprendió que la verdadera seguridad no estaba en evitar problemas, sino en estar preparada para ellos. A medida que Rosa consolidaba sus hábitos, también se fortalecía emocionalmente. Empezó a reconocer sus logros diarios, por pequeños que fueran, y a aceptar sus errores sin castigarse. Cada elección consciente reforzaba su autoestima y le permitía mirar hacia adelante con esperanza. Su vida dejó de girar en torno al miedo y la ansiedad, y comenzó a girar en torno a la intención y la responsabilidad. La transformación de Rosa no pasó desapercibida en su entorno laboral. Sus colegas comenzaron a notar que hablaba con más seguridad, que sus decisiones eran más claras y que su presencia transmitía confianza. Ella no buscaba reconocimiento, pero su nueva postura generaba respeto. Se convirtió en un ejemplo silencioso de cómo la disciplina y la coherencia interna pueden cambiar la percepción externa. En lo personal, Rosa también comenzó a redefinir su relación con el consumo y el ocio. Aprendió a disfrutar de la vida de manera consciente: paseos tranquilos, cocinar en casa, leer, escuchar música o simplemente observar la ciudad desde su ventana. Cada elección se convirtió en un acto de intención en lugar de un impulso. Esta manera de vivir le permitió experimentar placer y satisfacción sin comprometer su estabilidad financiera. Un aspecto clave de esta transformación fue la comprensión de que la riqueza verdadera no se mide por la cantidad de dinero, sino por la capacidad de vivir con tranquilidad y seguridad. Rosa entendió que no necesitaba lujos ni grandes ingresos para sentirse completa, necesitaba claridad, disciplina y consistencia en sus decisiones. Esta comprensión la liberó de la presión externa y le permitió construir una vida más auténtica y alineada con sus valores. Hacia el final del tercer mes, Rosa miró su progreso con una mezcla de orgullo y asombro. Su fondo de emergencia había crecido, sus gastos impulsivos disminuyeron significativamente y su confianza personal estaba en su punto más alto en años. Había aprendido que la transformación no ocurre de manera instantánea ni mágica, sino a través de decisiones pequeñas, repetidas y conscientes. Cada paso, aunque a veces imperceptible, la acercaba a la vida que siempre había deseado. En este punto, Rosa entendió una lección crucial:
la verdadera libertad no proviene de ganar más, sino de tener control sobre tus decisiones y hábitos. No se trata de evitar dificultades, sino de desarrollar la capacidad de enfrentarlas sin perder la calma. Cada elección consciente, cada euro ahorrado, cada límite impuesto era un acto de poder y autonomía. Así, Rosa comenzó a vivir con una nueva perspectiva, no más miedo constante, no más ansiedad por gastos inesperados, sino un sentido de dirección y propósito que guiaba sus acciones. Cada día se convertía en una oportunidad para fortalecer su disciplina, cuidar de su futuro y vivir de manera coherente con sus valores. A medida que Rosa avanzaba hacia su cuarto mes de transformación, se dio cuenta de que los desafíos más grandes no estaban afuera, sino dentro de ella misma. Había aprendido a manejar sus finanzas, a construir disciplina y a crear un fondo de emergencia, pero aún quedaba la parte más difícil, enfrentar sus viejas creencias y emociones que la habían limitado durante años. Comprendió que para evolucionar, necesitaba hacer sacrificios conscientes. No se trataba de perder cosas, sino de elegir qué valía la pena mantener y qué debía dejar atrás. Uno de los sacrificios más difíciles fue con respecto a su tiempo y su rutina diaria. Antes, Rosa dedicaba horas a actividades que no le aportaban crecimiento, como ver televisión sin rumbo o pasar largos ratos en redes sociales. Ahora, decidió reemplazar esos momentos con prácticas que fortalecieran su vida, lectura de libros financieros y motivacionales, planificación semanal de gastos, meditación y reflexión personal. Cada hora invertida en sí misma era un paso hacia un futuro más seguro, aunque a veces sentía nostalgia por los hábitos antiguos. Además, Rosa tuvo que enfrentar la tentación de ceder ante su círculo social. Algunos amigos seguían invitándola a salir sin pensar en los gastos, a cenas costosas y compras impulsivas. Al principio, rechazarlos le causó culpa y miedo a perder la amistad. Pero poco a poco comprendió que mantener su disciplina requería distancia emocional de influencias negativas. No se trataba de juzgar a otros, sino de proteger su proceso y su bienestar. Esta decisión fue un acto de autocuidado que fortaleció su determinación y su autoestima. Otro gran aprendizaje fue reconocer que la verdadera responsabilidad financiera no es solo administrar el dinero que se tiene, sino anticiparse a lo inesperado. Un día, recibió una llamada del banco, un error en su tarjeta de crédito podría haber generado cargos adicionales. En lugar de entrar en pánico como antes, Rosa revisó los detalles, llamó al servicio de atención al cliente y resolvió la situación con calma. Esta experiencia reforzó la importancia de estar presente y consciente en cada acción relacionada con sus finanzas. Cada pequeño error o imprevisto era ahora una oportunidad de aprendizaje, no una fuente de ansiedad. Rosa también comenzó a redefinir sus objetivos a largo plazo. En lugar de soñar con lujos o compararse con otros, decidió enfocarse en metas alcanzables y significativas, crear un fondo de emergencia robusto, pagar deudas antiguas y, eventualmente, invertir en un proyecto personal que le permitiera independencia económica. Cada meta se convirtió en un faro que guiaba sus decisiones diarias, eliminando la dispersión y el gasto impulsivo. Aprendió que la paciencia y la constancia valen más que la gratificación instantánea. Durante este periodo, un momento significativo fue cuando Rosa logró cubrir un gasto inesperado mucho mayor de lo habitual, una reparación importante en su apartamento que costó 1.200 euros. Gracias a la planificación y el fondo de emergencia que había construido, pudo afrontar la situación sin estrés, demostrando a sí misma que estaba lista para manejar la vida de manera responsable. La sensación de alivio y control fue profunda. Por primera vez, Rosa entendió que podía vivir con independencia emocional frente a las dificultades. A nivel personal, Rosa comenzó a aplicar lo aprendido también a su desarrollo emocional. Se dio cuenta de que la autocompasión excesiva y la victimización habían sido enemigos silenciosos durante años. Antes, cualquier error o inconveniente se transformaba en un motivo para lamentarse y perder energía. Ahora, cuando surgían problemas, los veía como oportunidades para aprender, ajustarse y crecer. Esta perspectiva transformó no solo su relación con el dinero,
sino con toda su vida. Un aspecto clave que Rosa descubrió fue la importancia de la consistencia frente a la motivación temporal. Comprendió que esperar sentirse motivada cada día era irreal. La clave estaba en la disciplina, hacer lo correcto incluso cuando no se sentía inspirada. Cada acción consciente, cada pequeño paso repetido día tras día, consolidaba hábitos que, con el tiempo, se convirtieron en su nueva forma de vivir. La transformación no era un evento único, sino un proceso continuo de elecciones responsables. Además, Rosa comenzó a visualizar su futuro con claridad. Imaginaba cómo quería que fueran sus finanzas dentro de 6 meses, 1 año y 5 años. Esta visión no solo le daba dirección, sino también un sentido de propósito. Cada decisión cotidiana, desde ahorrar 50 euros hasta rechazar un gasto impulsivo, se convirtió en un ladrillo en la construcción de su vida deseada. Comprendió que la coherencia entre acciones y objetivos era la clave para lograr estabilidad y libertad financiera. Un momento emocionalmente poderoso llegó cuando Rosa reflexionó sobre los sacrificios que había hecho. Había renunciado a gastos superficiales, a influencias negativas y a hábitos antiguos. Había aprendido a decir no de manera consciente y a priorizar lo que realmente importaba. Aunque hubo momentos de duda y nostalgia, la sensación de progreso y control superaba cualquier tristeza. Comprendió que todo sacrificio consciente era una inversión en su futuro, y que dejar ir lo innecesario le permitía ganar en seguridad, confianza y paz interior. Finalmente, Rosa empezó a ver los resultados tangibles de sus esfuerzos. Su fondo de emergencia creció, sus gastos se estabilizaron y su confianza personal aumentó notablemente. Más importante aún, su relación con el dinero había cambiado por completo. Cada euro gastado o ahorrado reflejaba una decisión consciente y alineada con sus valores. No se trataba de riqueza material, sino de autonomía, coherencia y tranquilidad. Rosa había construido una base sólida para enfrentar cualquier desafío futuro sin temor ni ansiedad. Al finalizar el 4.º mes, Rosa se dio cuenta de que la transformación verdadera no era solo financiera, sino integral. Sus hábitos, emociones y relaciones estaban en armonía con sus objetivos. Cada sacrificio, cada decisión consciente y cada momento de autocontrol habían dado frutos. Rosa ya no vivía con miedo ni ansiedad, ahora vivía con propósito, coherencia y una seguridad que antes le parecía inalcanzable. Había aprendido que la estabilidad y la libertad no dependen de ingresos extraordinarios, sino de decisiones consistentes, disciplina y autocuidado. Al llegar al 5.º mes de su transformación, Rosa podía mirar atrás y reconocer cuánto había cambiado su vida. Ya no era la mujer atrapada en la ansiedad y los hábitos impulsivos. Su rutina diaria ahora estaba llena de intención y propósito. Cada acción, desde abrir su aplicación bancaria hasta planificar su semana, estaba guiada por la claridad de saber hacia dónde quería ir. Había aprendido a priorizar, a sacrificar lo innecesario y a construir hábitos que la fortalecieran día a día. Una de las lecciones más importantes que Rosa había aprendido era que la riqueza real no está en la cantidad de dinero que se posee, sino en la capacidad de tomar decisiones conscientes y vivir con autonomía. Comprendió que podía enfrentar cualquier imprevisto financiero sin sentir pánico, que podía decir no a lo que no servía a su propósito y que cada euro ahorrado era un símbolo de autodisciplina y amor propio. Esta comprensión la liberó de años de estrés y comparaciones constantes con otros. Rosa también había transformado sus relaciones. Se había rodeado de personas que la inspiraban, que pensaban en soluciones, que valoraban el crecimiento personal y la responsabilidad. Las conversaciones superficiales y negativas ya no eran parte de su vida cotidiana. Esta red de apoyo no solo fortaleció su disciplina financiera, sino que también le dio seguridad emocional y motivación constante. Aprendió que el ambiente que nos rodea influye profundamente en nuestras decisiones y en nuestra capacidad de mantener hábitos positivos. Un momento que marcó un antes y un después fue cuando Rosa logró ahorrar y estabilizar su fondo de emergencia lo suficiente como para cubrir 6 meses de gastos esenciales. 7.200 euros destinados a asegurar su tranquilidad ante cualquier imprevisto.
Esta cifra no era un lujo, sino una demostración tangible de que la disciplina y los sacrificios habían dado fruto. Cada vez que revisaba su saldo, sentía orgullo, no solo por el dinero, sino por la constancia, la paciencia y la capacidad de haberse comprometido consigo misma. Además, Rosa comenzó a planear su futuro con mayor ambición y claridad. Empezó a considerar inversiones pequeñas y seguras en el mercado español, pensando en proyectos que le permitieran independencia financiera a largo plazo. No se trataba de enriquecerse rápidamente, sino de construir un patrimonio que le diera libertad y seguridad. Cada decisión estaba alineada con un plan estratégico, algo que antes jamás había hecho. Su mentalidad había cambiado de sobrevivir mes a mes a construir un futuro sólido y predecible. A nivel emocional, Rosa había aprendido a ser resiliente frente a los desafíos. Cada error, cada gasto impulsivo que ocurría de manera ocasional, era ahora una oportunidad de aprendizaje, no motivo de culpa o ansiedad. Entendió que la perfección no existe y que el progreso constante es lo que realmente transforma la vida. Esta mentalidad la hizo más fuerte, más consciente y más capaz de enfrentar dificultades sin perder la calma ni la confianza en sí misma. Un cambio crucial en Rosa fue la comprensión del valor del tiempo. Aprendió que cada momento invertido en actividades que fortalecieran su mente, sus emociones y sus finanzas tenía un efecto multiplicador. Ya no malgastaba horas en distracciones superficiales, cada día estaba organizado de manera que el trabajo, el aprendizaje, el autocuidado y las relaciones significativas tuvieran un espacio equilibrado. Esta gestión consciente del tiempo le permitió mantener su disciplina y disfrutar de la vida con más serenidad y gratificación. Además, Rosa se convirtió en un ejemplo silencioso para quienes la rodeaban. Sus compañeros de trabajo notaron su transformación, su seguridad, su claridad y su calma inspiraban respeto y admiración. Su familia también observó los cambios, aunque nunca había buscado reconocimiento externo, su nueva postura frente a la vida generó un impacto positivo en quienes la conocían. Aprendió que la verdadera influencia proviene de la coherencia y la integridad, no de palabras o consejos superficiales. Con el tiempo, Rosa desarrolló una sensación de libertad que antes le parecía imposible. No era libertad para gastar sin control, sino libertad para elegir conscientemente, para vivir sin miedo, para enfrentar imprevistos sin ansiedad y para construir un futuro basado en decisiones responsables. Cada sacrificio, cada hábito desarrollado, cada límite impuesto había creado esta autonomía. Comprendió que la verdadera riqueza reside en la capacidad de vivir alineada con los propios valores y objetivos, no en lujos ni en comparaciones externas. Al final de este proceso, Rosa se permitió mirar su vida con gratitud y satisfacción. No se había convertido en millonaria, ni había alcanzado un estatus extraordinario, pero había logrado algo mucho más valioso: estabilidad, confianza y libertad financiera. Había aprendido que la vida no se trata de acumular dinero, sino de aprender a manejarlo, respetarlo y usarlo como herramienta para construir seguridad y bienestar. Cada decisión consciente, cada euro ahorrado, cada hábito positivo era un testimonio de su esfuerzo y compromiso consigo misma. El mensaje más importante de la historia de Rosa es claro: la libertad financiera no se obtiene necesariamente aumentando los ingresos, sino tomando decisiones inteligentes, manteniendo disciplina y haciendo sacrificios conscientes. La verdadera riqueza se mide por la capacidad de vivir con seguridad, claridad y confianza. Rosa ya no temía al futuro, lo enfrentaba con estrategia, preparación y la certeza de que podía manejar cualquier desafío. Hoy, Rosa vive en Valencia con un sentido de propósito renovado. Su vida financiera y emocional están alineadas y cada día es una oportunidad para fortalecer su estabilidad y bienestar. Ha aprendido a priorizar, a invertir en sí misma, a construir hábitos sólidos y a mantener un entorno que favorezca su crecimiento. Ya no es prisionera de la ansiedad ni de los hábitos impulsivos. Rosa es un ejemplo de que la transformación es posible para quien decide enfrentar sus errores, cambiar sus hábitos y actuar con coherencia y disciplina. La historia de Rosa nos deja una lección poderosa:
La verdadera seguridad y libertad en la vida no se encuentran en tener más, sino en gestionar mejor lo que ya tenemos. En tomar decisiones conscientes y en construir hábitos que nos fortalezcan. No se trata de riqueza material, sino de autonomía, responsabilidad y crecimiento personal. Cada sacrificio y cada decisión consciente nos acerca a la vida que deseamos, y Rosa es la prueba viviente de que, con disciplina y determinación, cualquier persona puede transformar su destino y vivir con confianza, propósito y plenitud.